Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en Yespo Universidad realizando una serie de preguntas con el tema de feminicidio, a lo cual tenemos dos invitados muy especiales. Espero sea de su agrado y también reconozcan estas caras conocidas y que les sirva de mucho en algún futuro, ya sea compañeros de primer cuatrimestre, segundo, tercero, hasta sextos. Y pues nada, los dejo con los siguientes clips. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy con el doctor Luis Fuentes Hernández. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esperando se encuentre muy bien. Todo muy bien, muchas gracias. Le voy a realizar una serie de preguntas con el tema del feminicidio. Adelante. Como primer punto, ¿qué sabe usted del feminicidio? Pues es una práctica que lamentablemente existe, que no debiera de existir. Sin embargo, viendo los informes, viendo las noticias, nos damos cuenta que existe en México, lamentablemente. Sí, claro. ¿Cómo cree usted que la violencia de género afecta en la educación? Afecta demasiado porque eso significa que no existe una educación. Por lo tanto, no existe educación, pero no lo suficiente como para evitar la violencia de género. Es una práctica que debiera de no existir, y no existiendo se puede controlar mediante la educación, justamente. Sí, claro, y creo que pues la misma palabra lo dice, ¿no? Educación, casa, escuela y como usted lo dice, no debería de existir esto. Así es. Eh, ¿Cómo cree usted o qué cree que qué consecuencias del feminicidio deja en la sociedad? Pues las consecuencias más negativas: destruyen familias, destruyen futuros, consecuencias muy graves, consecuencias muy lastimosas, consecuencias que no deberían de existir. Una desintegración familiar por la falta de una dama que no sabemos si era cabeza de familia, que si era la guía moral de una familia, que si era el sustento de un hogar, y fuese o no, no debería de existir. Claro. ¿Así usted también considera que el feminicidio se relaciona con la educación? Sí, totalmente relacionado. Los países con un alto índice de desarrollo humano podríamos ver que no tienen este tipo de problemas tan graves como los tienen los países que no tienen un alto índice de desarrollo humano. Claro. Eh, ¿Y usted como doctor, como maestro, habla constantemente de esto con sus alumnas en cuanto a mujeres? Hablo a nivel general. Okay. Realmente no es un tema que, digamos, está llamando la atención, en el sentido de lo que hacemos es más que todo una situación preventiva, de tener educación, de fomentar los valores, de fomentar la cultura, de fomentar el deporte, de modo que nuestros apreciables jóvenes y niños pudieran estar atentos a otras cosas, y eso es ir formando ciudadanos que puedan evitarlo. El asunto no es erradicar, sino evitar que suceda, una atención preventiva. Claro. ¿Cómo nota usted la conducta de sus alumnos en general al hablar de este tema? A nadie le gusta, a todos nos causa un dolor, una tristeza, hasta un cierto grado evadir la situación, porque duele reconocer que existe. Sí, claro, está totalmente, pues creo que ya es un tema lamentablemente común, porque se ve en noticias, se ve en escuelas, se ve en todos lados, ya no hay lugar en donde no exista esto. Así es. Eh, ¿Usted cuál considera que es el objeto de estudio del feminismo? Bueno, si se atiende al feminismo, primeramente habría que interpretar que somos tan valiosos los caballeros como las damas. Sí, claro. Por lo tanto, no debería de existir una división entre decir el feminismo o no feminismo, sino somos seres humanos, y partiendo de ese concepto debemos de tratar a todos por igual. Debemos de ser respetuosos de todo, no solamente por el género, sino el solo hecho de ser un ser humano merece y tiene que tener respeto. Ok, aquí como pregunta controversial y espero que las personas que vean este video entiendan o desde el punto de vista muy personal, ¿qué piensa usted de aquellas marchas feministas donde rayan monumentos y todo ese tipo de cosas?
Bueno, tú lo decías desde un principio, cuando existe educación, la educación se expresa en todos los aspectos. Primero debe haber un respeto. El hecho de hacer valer un derecho de alguien no significa que debemos de coartar la libertad o perjudicar a un tercero. En todo caso, sí es doloroso lo que está pasando. Sin embargo, un monumento histórico, una obra de arte, no tiene la culpa del problema. En todo caso, habría que atacar las causas, habría que atender la raíz, mas no perjudicar lo que ya existe. Esta es una expresión de la cultura, esta es una expresión del desarrollo de la propia humanidad, y no lesionando el desarrollo de una expresión cultural vamos a resolver el asunto. Tenemos que resolver el asunto de evitar el feminicidio, mas no dañar a un tercero. Claro. ¿A qué edad usted considera personalmente que sería adecuado hablar de este tema? Desde siempre, porque no necesariamente al hablar del tema del feminicidio no es decir hay un feminicida o existe el feminicidio, sino el tema se debe de atender incluso desde el vientre de la madre, de una educación hacia la madre, hacia los padres, no solamente de la madre, sino a los padres, al entorno de ese futuro ser, y que debe tener primero una concepción firme de que sabe la responsabilidad de un ser que va a traer al mundo. Entonces, la educación es la que debe perdurar por siempre y desde siempre. Entonces no podríamos abrir un parteaguas que decir es que desde aquí los conceptos del mundo, los conceptos de educación, los conceptos de respeto, los valores, la cultura se tienen siempre, y no hay un momento ni hay una época en las que hoy sí y hoy no, o a partir de este momento. Eso debe ser por siempre. Claro, desde su punto de vista de usted como doctor, como pedagogo, ¿qué haría para evitar este tipo de cosas en cuanto a la educación? Pues fomentar la cultura, fomentar el deporte, fomentar los valores y educar siempre y en todos lados y con todas las personas que estén a nuestro alrededor y en todo lugar. Entonces debemos de prevenir más que castigar. Claro, bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos prestó. De verdad usted me deja con una gran impresión, respuestas muy claras, y espero que a los compañeros que vean este video de la universidad, el video se va a subir a la plataforma de YouTube, que sirva mucho, porque creo que usted tiene razón, esto se fomenta desde el vientre de la madre. Así porque es un tema muy grave del cual no bastan 5 o 10 preguntas para hablar. No. Es un tema muy extenso, muy largo. Lamentablemente el país está pasando por situaciones muy difíciles y creo que es un tema muy muy importante que no se trata en 5 o 10 minutos. No, mi reconocimiento a ustedes, a sus docentes, a la parte directiva, a todos quienes tocan el tema, que sí, muchos lo evitan o lo evitamos por ser lacerante, por ser doloroso. Sin embargo, aún por lo doloroso que sea, existe, y al existir tenemos que atenderlo. O sea, nadie puede hacerse a un lado, todos somos responsables. No solamente vamos a criticar al feminicida ni al que recibe la agresión. Yo creo que toda la sociedad, todo en conjunto, debemos de hacernos responsables de educar a todos. Les felicito, mi reconocimiento, mi admiración y mucho éxito en seguir tratando estos temas. Cuídense mucho y por favor no claudicar en el empeño. Vamos a seguir, y mi reconocimiento a ustedes. Claro, muchas gracias. Esperemos de verdad sirva mucho esto, y pues nada, que tenga buena tarde. De verdad, infinitamente gracias por el apoyo que nos está brindando para esta práctica de campo. Quedo a sus órdenes. Bonita tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es un constructo intelectual, es un constructo que ha permeado históricamente desde lo social y que en este momento se permite ver la figura, ¿no? Y eso nos permite ver y tratar lo diferente, como se trata pues un asesinato común, y por supuesto que no es común. Recordemos ahora pues justamente los objetivos del milenio, ¿no? Hay que empoderar a quienes, a los hombres, porque los hombres ya están empoderados, ¿no? Y entonces son distintas las áreas en las cuales las tenemos que empoderar con esta deuda histórica que tenemos con ellos, y las cuales por supuesto que yo compagino, ¿no? Porque son justamente, igual que los hombres, pues personas que deben gozar del derecho, pero no solamente en la letra, porque la letra es muy paciente,
El papel es muy fácil. ¿Cómo hacemos que sea una realidad, ¿no? Que participen de la economía, pero con igualdad, ¿no? De todos los derechos con igualdad, pero también gocen de la posesión, pero también gocen de la decisión, ¿no? Y no que ocupen puestos a la sombra de un hombre o resolviéndole la vida a un hombre, porque justamente los hombres no queremos eso, pero luego entonces, ¿por qué lo permitimos? ¿Cuándo se concreta? En la figura de una mujer, porque es mujer, ¿no? Entonces justamente tenemos que superar esa mirada que lastima a los seres humanos. Ok, bueno, en cuanto a su respuesta que usted me acaba de dar, ¿cómo cree usted que la violencia de género afecta a la educación en cuanto a la educación? Toda violencia afecta, de entrada, toda violencia. Violencia ejercida, por supuesto, hacia los hombres, hacia las mujeres, de mujeres hacia hombres, ¿no? La violencia no puede ser bien vista en ninguna sociedad que se llama progresista, como la mexicana. Si somos progresistas, luego entonces la violencia, ¿no? Que tiene que ver con un periodo de evolución de los seres humanos, ¿no? En cuanto resolvíamos las cosas por la fuerza. Luego después privó el diálogo, ¿no? Y es como debemos resolver las cosas. Y por eso es que yo no compagino justamente con la violencia ejercida hacia nadie, ni hacia hombres y menos hacia mujeres, porque biológicamente están constituidas diferentes, y eso no lo digo yo, lo dice la biología desde una perspectiva biológica, en tanto su cuerpo, ¿no? Está constituido diferente. A lo mejor los seres humanos, y yo digo no todos, los hombres no todos son más fuertes que las mujeres, pero la gran mayoría sí lo es. Y cuando estamos hablando de violencia, hay una metáfora muy interesante y creo que podemos experimentarlo con dos metáforas que voy a usar. La primera, el que habla no se escucha. Es decir, si yo te hablo, yo no escucho que te estoy hablando. Si yo te golpeo, tampoco, porque yo siento que no te estoy golpeando fuerte. Pero el que está recibiendo la acción, el que escucha cómo se le habla, y si me estás levantando la voz, no te estoy levantando la voz, violencia. No te estoy pegando fuerte. Pues sí, porque tú no estás sintiendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ninguna situación debe resolverse por mediación de la fuerza. Y por violencia tenemos por lo menos dos tipos de violencia. La violencia simbólica. Si hay quienes dicen que es la más fuerte y la más violenta, ¿no? Aquella que te desprecia, aquella que te borra, aquella que no te mira, ¿no? Aquella que para borrarte, para matarte, no te mira, te ignora. Violencia simbólica muy fuerte. Y la otra, que es la física, la más visible, la más escandalosa, ¿no? Que no debe existir ni la una ni la otra, ni ejercida hacia hombres y menos hacia mujeres. Bueno, iniciar clases, ¿verdad? En cuanto a esto, cuando usted toca este tema con sus alumnas, especialmente mujeres, ¿cuál es su reacción al hablar de este tema? De los estudiantes. Ok. Pues fíjate que es muy bien recibido ahora el tema. Yo, a ver, soy mucho más grande que todos ustedes, pero desde siempre, o sea, creo que ha estado, por lo menos de la experiencia que yo tengo, ha estado presente en los mexicanos, que a la mujer debe tratársele de manera diferenciada, ¿no? Hacer una diferenciación positiva, ¿no? Pero que no se ve en la realidad, esa es otra cosa. Es decir, sí en el discurso, sí son, están constituidas físicamente diferentes, hay que tratarlas diferentes, pero en la realidad, o sea, la realidad siempre supera a todo el constructo legal, ¿no? ¿Cómo lo reciben los estudiantes? Para ellos es como un discurso cotidiano. Lo interesante es concretarlo, que es lo más complicado, porque el papel siempre será paciente. México se distingue por tener las leyes más acabadas, ¿no? Forma parte de la Declaración de los Derechos Humanos, 1948, ¿no? Se suscribe. Aquí en México fue la primera visita internacional, ¿no? De los derechos humanos. O sea, todo se suscribe, a todo, ¿no? Pero lo interesante es que en el terreno de los hechos hay una deuda muy grande con las mujeres, por supuesto. Sí, me da respuestas que realmente me impactan y me impresionan.
Creo que tiene mucho conocimiento sobre esto y de verdad espero que a las personas que vean este video y a los compañeros de la universidad les sirva mucho toda esta entrevista que usted nos está proporcionando. Otra cosa muy importante, ¿usted cómo prevendría la violencia de género en cuanto a la educación? Pues tú lo dijiste, educación, ¿no? Educación como el acto que se ejerce, ¿no? De los que son más experimentados frente a los que no lo son. Durkheim lo maneja muy bien, dice es el acto que se ejerce de los más viejos hacia los más jóvenes, y el más viejo es el que sabe más. Pero si este que sabe más es un profesor que tiene una mentalidad, ¿no?, misógina, luego entonces lo que va a transpirar y lo que va a enseñar es misoginia. Entonces, si el acto educativo es el bien más preciado, que ahora yo lo equiparo justamente con la salud, antes estaba primero la salud, después la educación, y ahora legalmente están en el mismo terreno. Como es tan importante, quien ejerce el acto educativo debe tener una mentalidad de respeto hacia él, y más si es mujer. Entonces, en este acto educativo debemos cuidar bien los procesos, pero también quien lo ejerce. Es decir, desde Durkheim, los viejos, los que saben, los que ejercen el acto educativo. Porque luego entonces, desde el discurso, nos podemos decir muy inclusivos, ¿no?, que respetamos al otro, que respetamos a la mujer, pero en el acto no. Y en algún momento se nos va a notar. Y no solamente en el discurso, también en los hechos. Anécdota. Profesor investigador nivel 1, ¿no?, esperando que en una convivencia le sirvieran. Y después dice, ay, no, yo estoy acostumbrado a que me sirvan. A ver, no es cierto. No estaba acostumbrado a eso. Él no estaba acostumbrado a hacer, ¿no?, sino estaba acostumbrado a que el otro y el otro mujer le sirvieran, ¿no? Cosa que no debe suceder con los sujetos que somos altamente funcionales. Para ser un sujeto altamente funcional tiene sus costos. ¿Cuáles son? Que si tú lo ensucias, lo laves. Que si tú te lo vas a poner, lo prepares. Si tú tienes hambre, te lo preparas. Así de simple. Y opera no solamente en el hombre, también en la mujer. Punto. Porque somos sujetos altamente funcionales. Y así debemos operar por la vida como sujetos altamente funcionales. Un hijo que se le enseña desde casa, y es el acto educativo, ¿no?, a cómo ser altamente funcional, lo será. Sea hombre o sea mujer. Porque si estamos hablando de equidad, entonces no habría distinción positiva ni para uno ni para otro, porque estaríamos ejerciendo nuestro derecho. Sí, claro, está razón. Bueno, esta pregunta es muy importante. Quiero que usted con toda sinceridad me responda. ¿A qué edad usted considera que es apropiado hablar del feminismo? Podemos hablar, fíjate bien, voy a traer a colación el DUA y también ajustes curriculares, voy a traer a colación también ajustes razonables. Si nosotros aplicamos desde el acto educativo estas técnicas, podemos hablar justamente desde el feminicidio, desde el preso, ¿no? Pero hay formas para hacerlo. No les voy a decir, ok, es que mataron y chorrearon de sangre, ¿no? Sí, claro. Podemos desde el fresco adecuar el contenido que se va a aprender de distintas maneras. Para que esa mente que está en formación, y acuérdate que dije que es el acto ejercido de los más viejos y los más jóvenes, esas mentes que son jóvenes y están en formación, porque estamos preparando sus neuronas para que puedan captar aprendizajes nuevos. ¿Sobre qué? Sobre estructuras existentes. Pero lo maravilloso del ser humano es que podemos ir moldeando esa estructura para que se vaya acomodando a los nuevos aprendizajes. Luego entonces, si acomodamos esa estructura para que no quepa el odio hacia la mujer, ni a maltratar a la mujer, pues vamos a tener a un sujeto con una estructura bastante acabada y bastante fuerte que no soporte eso. Ahora, desde la neurociencia, las neuronas del cerebro es el motor de tu cuerpo. Es decir, el programa que tengas incorporado es lo que te permite actuar. Si tu programa es el de respeto al otro, luego entonces tu actuación es de respeto al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo, no hay que esperarnos. Desde casa, desde el fresco, desde siempre. ¿Cómo tratas al cuerpo del otro? ¿No? Con respeto,
pides permiso para tocar, nada más tocas, ¿no? Te puedo tocar. Si hablamos con personas con discapacidad, porque tienen discapacidad, luego entonces no le hablo. Es decir, llego y la toco. ¿Pero te puedo tocar? Por supuesto que te entienden, ¿no? Entonces, no dar por hecho que el otro no me entiende, que al otro no le tengo que pedir su consentimiento. Y ojo, sea hombre o sea mujer, porque a veces pensamos que los hombres, luego entonces como son hombres, como son burdos, ¿no? No sienten, pues sí, porque esa es una mentalidad machista, ojo, ¿no? Es una mentalidad machista. Y a veces son más machos, lo tengo que decir, son más machos las mujeres y los hombres. No tiene que ver con género, tiene que ver con modelo de pensamiento, ¿no? De tal modo que en ti puede vivir un macho y en mí puede vivir una femenina. Pero estoy hablando acá en la forma de pensar, ¿no? No en la forma de verme, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque a veces decimos, es que el macho y es que eres de lo peor. A ver, ¿qué está hablando? Un programa machista. Y encuentro femeninas más machas, ¿no? Y más impositivas, y más esto y más el otro. Pero esto sería discusión para otra entrevista, ¿te parece? Sí, claro. Y como última pregunta, ¿cuál cree que sea el objeto de estudio del feminicidio? El objeto de estudio del feminicidio, rayos. Yo pensé que el feminicidio era una figura. No creo que tenga objeto de estudio. Yo creo que más bien es una figura cuando se delinque, ¿no? Cuando se comete un acto. Feminicidio. Feminismo, ¿no? Querrás decir feminismo. Ok, feminismo. Entonces, feminismo sí. El feminismo, pues yo creo que, digo, tiene que ver con mi creencia, porque solamente tengo un diplomado, ¿no? En jurídicas de la UNAM. Pienso que es como empoderar, empoderar justamente a la mujer y mirar, ya lo digo, mirar con los ojos de las féminas, ¿no? Es ponerse del lado de las féminas, ¿no? Entonces el feminismo tiene esa intención. ¿Qué tanto sea teoría? Eso sí no lo sé. En este momento yo creo que es una perspectiva, o sea, de mirar justamente como con toda mirada que pueda beneficiar a las féminas en todos los aspectos. Por supuesto que tratan de empoderarlo, sí, y estoy totalmente de acuerdo. Aunque a veces no nos acepten en sus marchas, porque también nos corren. Desde que somos hombres nos corren. Sí, claro. Ya estamos apoyando y está bien, ¿no? Como igual en el metro, ¿no? Por alguna razón me subieron a los vagones. No me agredieron físicamente, pero cuando percibí las miradas dije, no, creo que estoy en un lugar. Así, rapidísimo me va. Pero he sabido de quienes han agredido, ¿no? Entonces, todas esas manifestaciones son propias del humano. No quiero decir que las mujeres sean lo mejor y los hombres lo peor. Philip Zimbardo dice algo muy interesante, que el bien y el mal conviven en cada uno de los seres humanos. Lo que sí estoy de acuerdo es que vamos a resarcir la deuda histórica que tenemos con los hombres. Y en eso todos tenemos cabida. Claro. Bueno, creo que es un tema muy extenso, muy grande, del cual queda mucho para hablar y espero en un futuro nos podamos volver a ver con otra entrevista. Y muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó, con las personas que nos contestó, de verdad me encantado con sus respuestas. Y pues que de verdad estoy muy agradecida con usted por la oportunidad que me da a mí y a mis compañeros. Y bueno, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti que me has podido escuchar para saber si lo que digo es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Bien, chicos, muy bien.